diferente porque no regreso a casa, no regreso a México. La verdad se siente raro. El día de ayer estaba sintiendo como un poco de... Ya estaba extrañando este lugar, aunque fuera rutinario, aunque de repente me quejo unas cosas así. Pero ya estaba extrañando estar aquí y aunque sé que voy a volver, pero se ha vuelto un poco difícil, ¿no? O sea, las despedidas siempre son difíciles, nunca sé qué empacar, siempre empaco a la mera hora y siempre voy un poco tarde. Tengo un vuelo a las 12:30, es internacional, pero tengo que estar por lo menos 3 horas antes y de aquí, de Kioto, exactamente donde vivo, hasta el aeropuerto de Osaka, Kix. Son aproximadamente como 2 horas, o sea, contando otros trenes y en dado caso bus o taxi si pida, ¿no? Pero bueno, ya me falta poco de empacar, ya solo lo mínimo, mi mochila, la cámara, cerrar las maletas y pues tomar un baño. Vale, un poco de contexto para los que no me conozcan, yo soy Luis, soy de México y este año me vine a vivir a Japón. Fue una decisión que tomé el año pasado viajando por acá, luego les explico un poco más o menos cómo va la cosa. Pero ya llevo 6 meses aquí y toca viajar y falta arreglar un poco la mochila principal y esta parte de lo que es lo documentado, ¿no? Y bueno, miren, me voy a comer este melon pan. Tiene un parecido a una concha mexicana, pero sí sabe diferente. Dice que lo caliente por lo menos 1 minuto y ese va a ser mi desayuno. Quería cocinar algo, pero no me va a dar tiempo. Por fin ya listo, solamente cerrar maletas, checar pasaporte, cartera. Vale, ya está listo todo. Maleta principal, otra pequeña, creo que la documentaré o no sé. La mochila con mi computadora y todo lo demás. Llevo el tripié a la mano, ya metí mi cartera, audífonos indispensables. Y vale, nos vemos en el aeropuerto. Toca pedir taxi y comenzar el camino. Bajo la lluvia porque siento que es algo extremadamente diferente y muy tranquilo. Solo una cosa más por preocuparse es llegar a tiempo a documentar, que todo salga bien. Pues al final no hubo ningún problema, llegué a tiempo para documentar las maletas, todo pasó bien. Pasé a comprar un onigiri, ya faltan como unos 15 minutos para que empiece el abordaje, pero voy a aprovecharlo para comer mientras disfruto de mi onigiri de Ebi.
planes que tenía cambiaron espontáneamente por no informarme más que nada, ¿no? Ahorita me encuentro en Taipei, Taiwán. Y yo pensé que no se necesitaba nada de visa, ¿no? O sea, de que era visa on arrival o algún documento fácil, ¿no? Pero al parecer necesitamos visa como mexicanos. No se puede tramitar en minutos en línea, por lo menos tienes que hacerlo una semana o 3 o más. Y pues ahorita de momento pues ya me fui a un lounge a comer algo, descansar y pues echarme una ducha, no más que nada. Y ahora lo que falta pues solamente son esperar otro par de horas. Son las 8, en 2 horas, 3 horas empezamos a abordar y ahí se viene el vuelo largo que es para San Francisco. Me quedé con muchas ganas de poder ir a la ciudad, quería ir a la Torre de Taipei 101, quería ir a comer comida de callejera, pero pues no se pudo, ¿no? Será para la próxima y que me quede de experiencia. Es que la verdad no venía nada de información a Taipei, ni siquiera de qué iba a hacer, solamente sabía que iba a tomar el tren, de ahí me iba a ir al centro, ¿no? Esa brecha de 6 horas que tenía, aprovecharlas para conocer un poco la ciudad, pero pues no se pudo, pero de todo se aprende y pues ya me eché un baño, me siento más fresco y tranquilo. Quiero probar el bubble tea, no sé si encuentre por acá una tienda, esperemos que sí, y a ver qué tal. Y lo más como curioso fue de que quería entrar a Taiwán por unas horas y, o sea, venía eso en mi mente, ¿no? Ese plan. Me formé, rellené el formato de entrada y todo, me formé a la fila, fui para migración y ahí estuve y me preguntaron, oye, ¿tienes visa? Y le digo, no necesito. Y me vuelven a preguntar, yo pensé que era la visa para el siguiente vuelo de Estados Unidos y al final pues ya otra persona se acercó y yo mientras eso busqué en mi celular si necesitaba visa como mexicanos y me apareció que sí y después ya él me dijo eso. Digo, sí, ya apenas lo acabo de investigar y hasta ya había contratado lo que era un eSIM para tener internet en la ciudad. Tuve que cancelar todo eso. Aquí me encuentro en el aeropuerto sin poder salir. Estaba en la Terminal 2 porque de ahí sale mi vuelo, pero como tengo bastante tiempo libre, me vine a dar vueltas por toda la terminal, o sea, llegué a la Terminal 1 en este momento. Sigo buscando el bubble tea, pero pues aprovecho y me doy un masaje, ¿no? Vale, acabo de venir a una cafetería y lo más cerca que puedo estar del bubble tea es este. A ver, enfoca. Se llama la cafetería de aquí. Y igual pedí esto. Parecen churros, pero no lo son, o sea, una especie de pan, ¿no? Así de que un bubble tea en Taiwán, podría decirse. No lo sé, no lo creo. A ver si me late. Pues sabe igual que cualquier otro, solamente que pues aquí está hecho menos dulce, por así decirlo, como el que probaba en México. O sea, tiene tiempo que no tomo un bubble tea de ninguna cadena. En Japón he estado tomando más café, más matcha y en especial, o sea, a mí me ha latido últimamente más lo que es el milk tea de China, de marcas como Chaggy, AT y todo eso, ¿no? Me ha latido más esa parte, casi la tapioca, pues no mucho. Tengo una notificación de motivación. Casi lo olvido. Tengo esto. Que pues lo voy a probar, ¿no? Es suficiente. Es azúcar glass. Parece que es un tipo de hojaldre, si no me equivoco. Se alcanza medio. A ver. Bueno, hojaldre. Y pues de adicional ya está separado. No está nada malo. Pero sí, pues a disfrutar y a más tiempo, o sea, estar invirtiendo el tiempo que me falta dando vueltas por aquí.
Me encanta que cada sala de abordar tiene como una temática distinta. Esta está en la parte de arriba y bajas y ahí está la entrada, ¿no?, para el abordaje. Pero esta es como una sala de espera más que nada. Todos están así. Cada uno tiene algo, ya sea de una provincia, si no me equivoco, o de algo que han creado aquí en Taiwán, de energías renovables, de sus playas, de lo poco que he visto. Finalmente ya vamos a abordar y quedan otros vuelos para llegar al destino final, ¿no? Pero por lo menos uno menos, un vuelo menos. Vale, pues he llegado a San Francisco, pero he tenido un mal sabor de boca. O sea que ahorita se están poniendo las cosas complicadas para entrar a Estados Unidos, y más porque venía de Taipei. O sea, ni siquiera salía del país porque no pude hacer eso, pero porque venía de allá me dijeron que pasara al cuartito, ¿no? Ahí me siguieron haciendo más preguntas, pero al final del día, pues todo bien, ¿no? Lo único malo es que de ahí de eso, o sea, obviamente sí me estresé un poco, me preocupé porque dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar, no? Ya salí y pues documenté mis maletas, cargo una mochila de esa que uso luego de mochilazo y la maleta documentada grande. Y justo aquí puse uno de los tripiés, de hecho con el que blogueo, el Mantis Pod. Pero el problema fue de que ahorita lo perdí. O sea, ya perdí el Mantis Pod, estoy usando el tripié grande. Voy a ver si la marca me manda otro, ¿no? Llevamos no sé cuántas horas desde que salí de Kioto a las 8 de la mañana hasta ahora, porque sigue siendo el mismo día, ¿no? Son las 9 de la noche del día 21 y pues salgo a las 23:45, igual que salí Taipei. O sea, salí el 21 a las 23:45 Taipei a San Francisco y ahora me toca salir a las 23:45 para Atlanta y de ahí tengo otro vuelo. Así de que pues de hecho ya me puse una gorra porque siento que estoy bien cansado, todo despeinado. Me quisiera dar otra ducha, pero pues no creo que se vaya a poder. Y ni para decir que ahorita que se me cayó el tripié, porque estoy seguro que alguien lo vio, alguien se dio cuenta, pero pues no estoy en Asia para que venga una persona amable y diga, oye, se te cayó esto es tuyo. Bueno, por eso prefiero muchas veces Asia, prefiero más China, Estados Unidos, pero bueno, ya es preferencia de cada quien. Vale, ahora falta este vuelo, 5 horas, y el siguiente vuelo, y finalmente llego al destino. Vale, pues ya llegué a lo que es Atlanta. Se me hizo más pesado el vuelo que los vuelos anteriores que los tomé en Asia para llegar a San Francisco. La verdad siento que los aviones de aquí, el servicio, las aerolíneas de este lado del mundo, aquí en Estados Unidos por ejemplo, no dan un buen servicio. Los aviones son pequeños, no te dan ni siquiera nada de comer. O sea, sí te dan que unos snacks, galletas, agua y todo, ¿no? Pero pues uno espera algo más comida, ¿no? Me tocó que en China te daban no importa si era un vuelo de 30 minutos, aparte de que todo incluía 2 maletas documentadas, ¿no? Te dan comida y pues disfrutabas. Ahorita mi vuelo fue de 5 horas, más que aguas y unas galletas. Ahorita me vine a comer, me compré un frito burrito, y le pusieron, o sea, sabritas, chips, qué raro, ¿no? De esas de fritos. Pues de aquí ya sigo el siguiente vuelo, el último, que es hasta Richmond. Ahí ya mi hermano va a pasar a traerme y ya llego a la casa de mi mamá, ¿no? Para estar unos días por acá. Pero pues estaba buscando algo de comer que fuera más como que arroz, tortilla o algo ligero, ¿no? Una ensalada. Y todo lo que encontré fue más que nada frito, con harina y todo eso. La harina no me encanta a mí mucho, no me gustan mucho los sándwiches, no me gusta lo que son esos emparedados, no recuerdo el nombre de la marca famosa,
ni hamburguesas, no, estaba buscando algo más ligero, pero pues al final del día pues encontré un burrito porque tengo hambre, o sea, por eso voy a comer, si no pues no comiera nada. Y a esperar el vuelo, salgo a las 10:45, a las 8:30, más o menos en 2 horas, otra hora y media, estaré llegando ya como a las 2:30, 1 de la tarde hasta mi hogar. Vale, nos vemos. Se me estaba olvidando, llegué como a las 7 de la mañana, a las 7:45 más o menos. Pasó el amanecer, así de que me fui corriendo, tenía como 10 minutos y grabé unos buenos videos, creo, bueno, una toma, 2 tomas se rescata, se los voy a poner aquí para que vean el amanecer de Atlanta. Ya llegué a mi último destino, que es Richmond, Virginia. El hogar de mi madre está como a 30 minutos. Ahorita ya viene mi hermano por mí. Ya estaba olvidando otra cosa ahora en el avión, pero lo bueno que me acordé y regresé. Y qué curioso, ¿no? Me ha tocado que pues aquí en Estados Unidos, o sea, al bajarse del avión todos esperan así como van en orden, ¿no? Y en países donde el orden no es todo, como Japón, ahí todos se paran al momento y van saliendo como pueden. Pero aquí, uno por uno, o sea, qué locura, ¿no? Pero bueno, han sido de puro viaje, o sea, de puro vuelo, transcurso, más de 28 horas yo creo. Pero ya con escala sí se pasaron más de 30 horas. Y pues ahorita pues este sería como que el primer video que creé. Quiero crear más videos, compartirles más desde mi punto de vista, lo que veo, cómo lo siento y todo lo demás, y a ver qué sale en los siguientes videos. Ahorita voy por mi maleta a esperar a mi hermano, así de que nos vemos.